Pues debe ser. Buenas, me encuentro aquí con el señor Ignacio Trillo Huertas o Nacho Trillo. Bueno, depende. Juan Ignacio Trillo, Nacho Trillo, Ignacio Trillo, según cada etapa de la historia, ¿no? Y luego otra pregunta de interés. ¿A ti cómo te gustaría que la historia te recordara? ¿Como Ignacio, el que fue delegado y tal? ¿O bien como Ignacio, el escritor? Bueno, yo, ambicionando mucho como Pablo Neruda, confieso que he vivido. Es decir, que no he despilfarrado una vida, he trabajado intensamente en muchas facetas y debo agradecimiento total a cuantas personas han pasado por mi historia vital y que he sido un privilegiado ante tanta miseria y tanto dolor como el que he estado investigando y que corresponde a una etapa de la historia de España del siglo XX, ¿no? Entonces, ¿cómo fue el tema de...? Porque tú normalmente siempre te habías dedicado al tema de política, más o menos activista y demás. ¿Y cómo fue por darte a escribir? Bueno, pues en principio, es decir, yo la política para mí es consubstancial al ciudadano, es decir, que yo no he estado en la política ni por un tema profesional, que ahora se lleva tanto la profesionalización de la política, sino yo he sido un profesional, en este caso de la economía, que ha trabajado en materia agrícola. Desde que acabé la carrera, pues estuve dedicado a la constitución de cooperativas y llevar la gerencia de cooperativas agroalimentarias. Posteriormente en la función pública, en la Junta de Andalucía, como funcionario, dedicado a la economía agraria y al medio ambiente. Y accidentalmente, pues me llamaron para la delegación, primero para director general de Agricultura, que cubrí una etapa de 2 años en Sevilla, y posteriormente como delegado de Medio Ambiente en Málaga, que me nombraron para 15 días, y duré 12 años. Y posteriormente, ya en mi jubilación, después de 43 años cotizados, me planteé que mi jubilación no podía ser pasiva, sino que tenía que ser con la misma intensidad que yo había estado viviendo mi vida laboral activa. Y que yo debía un reconocimiento al pueblo donde nací, Jimena de la Frontera, y a la sociedad en general, pues porque yo estoy cobrando mensualmente, efectivamente, una jubilación merecida en cuanto a la cotización, pero realmente no es para no hacer nada, sino para contribuir a la sociedad y en este caso para ampliarles conocimientos relacionados con la investigación histórica de esa riqueza que representó el siglo XIX y el siglo XX, a pesar de tantas desgracias, pero que es fundamental que la conozca la ciudadanía, que es la forma de ser culto. Ser culto actualmente no es manejar los nuevos sistemas de información, Internet, Facebook, Twitter y demás, sino a su vez tener unos conocimientos para poder calibrar, para poder asimilar toda esa información y separar lo que es bulo, lo que es falso, lo que es fake news, de lo que es corresponde a la realidad. Porque una sociedad culta es una sociedad libre, una sociedad analfabeta es una sociedad esclava, ¿no? Bueno, vamos a hablar de tu libro, pero lo vamos a hacer un pelín más tarde. Te voy a hacer una pequeña pregunta. Esa inquietud que tú tienes por Jimena, porque tú en realidad en Jimena no digamos que ha sido tu residencia oficial durante toda tu vida, tú siempre has estado fuera. ¿A qué se debe Yo eso? estuve en Jimena, donde nací, en Jimena de la Frontera, provincia de Cádiz, formando parte del campo de Gibraltar, límite de la provincia con Cádiz, con Málaga, un pueblo que tiene influencia litoral, pero a su vez está enclavado en una sierra, con un parque natural como los arcos locales, que es una preciosidad, y allí nací y estuve hasta los 15 años de forma íntegra, total, en el tiempo.
Las condiciones de aquella España pues no posibilitaban, no había instituto, por tanto pude aguantar presentándome por libre en Algeciras, que era el instituto que teníamos más cerca, a 33 kilómetros, y a partir ya de cuarto y reválida ya no había capacidad en los maestros nacionales para impartir la enseñanza de lo que representaba el quinto de bachiller, que es similar a lo que ahora el primero de secundaria. Bueno, el caso es que me trasladé a Madrid porque en Madrid vivían mis tíos, hermanos de mi padre, y por tanto quería decir que la economía familiar se veía menos resentida. Pero lógicamente cuando preguntan a veces ¿tu patria cuál es? Y la respuesta es, más que el lugar geográfico que nacemos, que es un accidente, es la infancia, ¿no? Y entonces, pues esa infancia genera unos recuerdos que están ahí muy grabados y que ya una vez que me jubilé, aunque tuve oportunidad de profundizar en la historia de Jimena, porque fui pregonero en el año 2003, pero la realidad es que es una riqueza, tanto en lo que es los acontecimientos que se produjeron en ese convulso siglo XX, a su vez también con las personalidades, las biografías tan tremendas que hubo, el marco geográfico, que no olvidemos que es una tierra que fue, sin irnos a muchos milenios, es decir, aparte de romana, fenicio previo, romano y musulmán durante muchos siglos, aquello fue propiedad de los Medina Sidonia, después pasaron a los Larios y después de los Larios a Juan Mars, el gran financiador del golpe de Estado de Franco del 36. Y todo ello pues daba lugar a una serie de particularidades muy significativas en las relaciones del trabajador con los caciques, en lo que era la estructura de una propiedad latifundista, y todo eso generó una situación muy interesante desde el punto de vista histórico y a su vez también por los personajes que fueron saliendo. He hablado de los grandes profesionales que fueron médicos, que fueron farmacéuticos, abogados, pero también de autodidactas. Es decir, es increíble que de una casta tan desfavorecida, tan en la miseria, pudieran surgir auténticos maestros particulares, autodidactas, así como poetas. Y todo eso, bueno, pues ha hecho sumergirme en un sinfín de historia y de hechos y de acontecimientos que me han llevado no solo a estudiar la historia local de Jimena, sino a estudiar la historia del universo a través de los jimenatos. Hay que tener en cuenta que Jimena, al ser esa estructura latifundista, siempre ha sido un pueblo emigrante a nivel de trabajadores. Entonces eso me ha llevado a estudiar la migración del siglo XIX, principio del XX. Después es un pueblo muy castigado políticamente, un pueblo muy de izquierda. Hay que decir que de una población total que tenía en el año 36, que afortunadamente se hizo un censo justo un mes antes del inicio de la guerra, por tanto tenemos una fotografía fija de la estructura de población, de las relaciones familiares y demás, tenía 9.700 habitantes. Cuando entran las tropas franquistas a ocuparla, puesto que Jimena fue leal al ordenamiento constitucional republicano, hay que decir que abandonaron cerca de 5.000 personas en la población, y eso llevó a una situación de una diáspora impresionante. Rutas que siguieron, muchas de ellos lamentablemente sufrieron la carretera de la muerte de Málaga a Almería. A su vez hubo población estabilizada durante el conflicto bélico en Alicante, y al no poder huir la única salida fue el mar, y todo eso fueron poblando el norte de África, Argelia, Túnez, Marruecos, y a su vez lo que representa el gran exilio que salió a final de la guerra, prácticamente, el mes de enero y febrero al final,
con destino a Francia, ¿no? Y a partir de ahí México, Chile o Londres. Y a todo eso he ido contactando con muchos de sus descendientes que me han ido aportando y mucha información de su antepasado, porque a diferencia de lo que ocurrió aquí en el interior, donde la memoria histórica se rompió totalmente, debido al trauma, a la represión tan tremendo, donde los padres no quisieron transmitir a los hijos y a los nietos lo que había sucedido. En cambio, los españoles del exilio, pues educados además en el republicanismo, en la libertad, pues continuaron ejerciéndolo y allí hubo una transmisión natural. Incluso más, hay muchas autobiografías escritas por exiliados para su familia, para que no se olvide a sus herederos de todas las peripecias que ocurrieron aquí y que me han hecho pues situar una fotografía muy fidedigna de lo que fue el final de la dictadura Primo de Rivera, la ilusión de la República, las luchas, lógicamente, por la justicia y por la ampliación de derechos, y a su vez la frustración tan tremenda que representó el golpe de Estado, en principio pensado para 3 días, y que al final pues fueron 3 años de guerra, con esa declaración unilateral de guerra que hicieron los sediciosos, debido a que el pueblo no estaba dispuesto a someterse nuevamente a los militares sublevados, porque hay que decir que la mitad de los militares fueron leales a la República, en contra de lo que se dice, y que ya en Primo de Rivera, en el año 23, no hubo ningún tipo de resistencia, y aquí hay que decir que la ilusión que representó la República, los parabienes que habían representado de ampliación de derechos para las mujeres, bueno, más que ampliación, reconocimiento de derechos, que la mujer estaba considerada como un ser totalmente inferior, y a su vez de las posibilidades que abrió en el mundo educativo. Es decir, la República fue la República de las mujeres, pero también la República de los maestros. Y todo el proceso de escolarización que hubo tan intenso, y esas ansias, en ese caso, de generaciones literarias, que es aquí donde se enmarca un poco ya la plasmación de toda esta investigación. Es decir, hay que decir que ahí teníamos unas generaciones tremendas, con un potencial de literatos, de poetas, de directores de teatro, y todo eso quedó frustrado totalmente, y la simbología pues lo podíamos poner en Federico García Lorca con su fusilamiento, o posteriormente finalizar la guerra con la muerte en la cárcel, abandonado totalmente, del gran poeta de Orihuela, Miguel Hernández. O sea, que lo del activismo te venía de casa ya, digamos, ¿no? Yo creo que sí, no sé lo que me insuflaron al nacer o qué luz vería y demás, pero que la intensidad formaba parte de mi carácter, y no parar permanentemente, de inquietudes y de dar respuesta a todas las preguntas que yo me hacía. O sea, como tenía una buena base, pues... Sí, bueno, pero también en ese aspecto he sido muy autodidacta, es decir, que ya desde chico leía. Es decir, yo hay que decir que, aunque yo iba a la escuela, no puedo presumir en absoluto de que yo iba a la escuela, pero yo aprendí fundamentalmente en mi casa, sobre todo a leer. Mi padre le encantaba la prensa, y era una cosa muy rara, porque estamos hablando de los años 50. En mi casa se recibían 4 y 5 periódicos diarios. Y tu padre lo leía todo. Y mi padre no empezaba la consulta médica hasta leerse toda la prensa. Entonces yo, cuando ocurrían las vacaciones, o cuando esa Jimena lluviosa tan tremenda, que hacía que el colegio pues lo cerraban, bien por lluvias, porque estábamos ahí en un soberano dando clases, con las ventanas abiertas, los días de frío y demás, pues me quedaba en la casa, y de la mano de mi padre pues fui aprendiendo a leer fundamentalmente, y de eso me sirvió para escribir. Es más, yo tuve la deformación de que mientras los niños chicos jugaban de mi edad,
a los indios, a los americanos. Yo, deformado por esas lecturas mías, jugaba a la política internacional. Es decir, yo me situaba en el almacén de mi casa y me leía las informaciones de los primeros desembarcos de invasiones americanas, pues allí me hacía yo, los indios los transformaba en los yanquis, en los marines yanquis. Me cogió la guerra de Corea y la guerra de Vietnam, me cogió la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, pero sobre todo el proceso de descolonización de África. Pero eras consciente ya de que la guerra de Vietnam no era una guerra lógica, lo mismo que la guerra de Corea y tal. No, lo que tenía era la deformación que después tuve que cambiar. O sea, que era una lectura, pero no llegaba a asimilar completamente la idea, ¿no? No, la idea venía equivocada porque hay que tener en cuenta que las lecturas del ABC, que era el periódico preferido de mi padre, según me decía mi padre, después ya cuando mayor, le dije, ¿pero tú qué haces leyendo eso? Y dice, es que el periódico más cómodo para él es la cama. Y yo lo que quiero es, antes de levantarme, estar al día. Digo, bueno, pues eso trae como consecuencia de que los buenos hay que cambiarlos, que son los malos, y los malos hay que cambiarlos, que son los buenos. Bueno, pues hablando de lectura, vamos a ver, en mis manos tengo yo el libro que se llama La herida de Leopoldo de Luis, Paraíso del Sur, que es el libro que ha escrito. Y tengo una curiosidad, esto lo ha publicado la Diputación de Cádiz. ¿Qué es lo que impulsa a un escritor a escribir sobre otro? Bueno, pues en principio, es decir, teniendo en cuenta este factor de la historia, cuando me dieron a elegir dentro de todos los temas que llevo investigados del siglo XIX y siglo XX, cuáles son las dos joyas que me quedaría para hacer una publicación de carácter pública, donde es distribuido por las distintas bibliotecas, por una institución, en este caso la Diputación Provincial de Cádiz, puse sobre la bandeja dos temas. Uno, como dinastía, lo que representaron los Larios, porque todavía no hay conciencia que los Larios vinieron desde la zona de Rioja del norte, que por tanto no son andaluces en su origen, pero que tampoco son malagueños en su residencia, sino que parten de lo que es el campo de Gibraltar, y en este caso del sitio donde yo nací, y que las riquezas que se generaron allí pues se invirtieron después en Málaga, en todo lo que significó el proceso de industrialización inicial y posteriormente todo el urbanismo que llega a convertir la calle Lario en la arteria principal de Málaga. Y el otro tema estaba relacionado con un poeta de esa generación frustrada del año 36, íntimo amigo de Miguel Hernández, del cual se sabía muy poco, más allá de especialistas en la materia, y que encima estuvo en un campo de concentración que los franquistas establecieron en Jimena, en el término municipal de Jimena, en una pedanía cercana, que es San Pablo de Buceite, que era de los anteriores Larios y anteriores de Medina Sidonia, y que en ese momento además estaba como titular Juan Mars. Juan Mars, ese famoso mallorquín que se hizo con una fortuna impresionante a raíz del contrabando, de la corrupción y de sus sucios negocios, pues le compró a los Larios prácticamente todo el término municipal de Jimena y otras zonas colindantes. Y resulta que este poeta pues fue castigado, fue condenado a un campo de concentración para realizar trabajo forzoso. Bueno, pero este hombre, perdona, este hombre venía de Córdoba, este hombre fue al campo de concentración, sí. Y allí lo que conoció fue la estación de Jimena, que conocía a su futura mujer, digamos, ¿no? Bueno, sí, en principio, si mal no tengo entendido, ¿no? En principio es un personaje que cuando se le preguntó en vida, porque murió en el año 2005, usted es de Córdoba, ¿no? Y dice, sí, yo nací en Córdoba, accidentalmente. Al poco tiempo me tuve que ir a Valladolid, después me tuve que ir a estudiar a Madrid y acabé en un campo de concentración en Jimena la Frontera.
Dice, soy transfronterizo, como Jimena de la Frontera. Él aparece después de la guerra, en el cual él no es militar, él es de aquellos jóvenes voluntarios que junto con Miguel Hernández y otra serie de poetas se alistaron en el 5º Regimiento porque había que defender Madrid frente a la entrada de los africanistas, que era la invasión de los que se sublevaron en Melilla y en el protectorado español. Y allí fue herido, después de estar herido se rehabilitó en Alicante, volvió a establecer allí una relación con Miguel Hernández fluida, muy fuerte. El primer libro que tiene escrito lo tiene escrito con Miguel Hernández y todo esto se ignoraba. Él salvó gran parte de la poesía de Miguel Hernández que escribió en la cárcel. Y aparte ya como personaje tiene 30 libros escritos, es el único poeta que podemos hablar que contacta con la generación del 98, con la del 27, él forma parte de la del 36, pero a su vez también se incorpora en la posguerra y muere después de Franco, y eso lo han logrado prácticamente nadie, porque unos lo mataron en la guerra o murieron en la guerra, la mayor parte se exilió, los que quedaron murieron en la cárcel y por tanto quiere decir que es un personaje privilegiado totalmente en todo lo que significó su recorrido, porque él no se salvó como consecuencia de que fuera un chaquetero, que va. Estamos hablando de una persona seria, de una persona solidaria y de compromiso. Sí, que estuvo en la cárcel, que estuvo en la Plaza de Toros encerrado de Ciudad Real todas las mañanas, que llamaban a los que iban a ser fusilados sin saberlo, y así estuvo durante 1 mes y medio. El libro, en vez de escribir, vamos, el libro escribe sobre la historia de este hombre, pero en realidad pienso yo que esto es un libro de memoria histórica. Porque yo veo, o sea, se ve poesía, pero bueno, se ven muchas viñetas históricas de aquella fecha. Es un libro de memoria histórica, un libro sobre la vida del escritor sola y exclusivamente, o bien es un libro, digamos, una mezcla entre exaltación del poeta y situación de fecha, concretamente de esta época. Bueno, cuando se escribe... Es que la definición no la tengo muy clara. No, es que yo pretendo tampoco, es decir, porque es un libro que contiene poesía, pero no es un libro de poesía. No es un libro de poesía, exactamente. Es un libro que contiene mucha historia, pero no es un libro de historia. Entonces yo lo que he intentado hacer una combinación de distintos factores, porque por ejemplo, los libros de poesía, que suelen ser maravillosos, pero es muy difícil en el lector ponerse en la mentalidad del poeta en el momento en que se inspira ese poema. Entonces yo tengo aquí reflejado, cuando yo reflejo un poema aquí en el libro, enmarco el contexto en el que tiene lugar la inspiración del poeta en ese momento. Hay un poema que se valora como uno de los más intensos, más amargo, como su propio nombre, que es Naranja Amarga, pero bueno, quien lo lee dice, pues sí, a lo mejor fue un postre del poeta que creía que iba a tomar naranja dulce y era amarga. Bueno, pues ese poema me da lugar en la investigación a cómo se produce. Pues se produce cuando él ya es condenado al campo de concentración. Resulta que no hay plazas en el campo de concentración, hay tantos prisioneros republicanos que tiene que esperar durante 4 meses a que la Guardia Civil se persone en su casa. Digo en su casa porque le dijeron, mira, no tenemos ni puesto para la cárcel después de la condena, quédate en tu casa, no te puedes mover, no vas a tener documentación y ya te llamaremos apenas que haya la primera plaza. Y la primera plaza pues surgió 4 meses después, se suben en un tren. La madre le dice, Leopoldo, ve aseado que nunca se sabe dónde va a acabar uno. Bueno, pues donde acabó fue en un tren de mercancía para ganado, donde el ganado eran presos republicanos ilustres. Iban hacinados,
los amarraron de dos en dos con alambre y ahí emprendieron una ruta desconocida, no le dijeron. La ruta tardó 2 días y fue el campo de concentración de Jimena de la Frontera. Y cerca de Jimena para el tren, porque hacían transbordo, incorporaban nuevos presos, y estaba justo al lado de la estación de Gaucín. Y allí un preso logró abrir uno de las puertas del vagón y conseguir de un huerto que estaba justo al lado naranja amarga. Hay que tener en cuenta que ese viaje de Córdoba a Jimena, que dura nada actualmente, pues tardó 2 días, que ni comieron ni bebieron, que ni las necesidades se las tenían que hacer encima. Entonces quiere decir que marcar, cuando ya se lee ese poema después de saber esa historia, se lee lógicamente entonces, con otra intensidad. Se llega a comprenderlo. Por ejemplo, el caso de Miguel Hernández cuando habla de la rana de la cebolla. Efectivamente. Porque es cuando él vio la situación de aquella imagen de que el niño sabe de su madre exactamente lo mismo. O sea que el tipo de... yo pienso también que esto será un poco porque así es más amena la lectura, ¿no? Se lee poesía y se lee historia. Yo intento que la lectura de lo que yo escriba sea universal y que sea llegado a cualquier persona de cualquier edad, de cualquier formación y de cualquier género. Entonces, por eso el libro tiene en total 268 imágenes, porque esas imágenes ayudan mucho a concentrar la lectura y a retenerla. Entonces, claro, esa combinación que hago entre la escritura y las imágenes, hay que tener en cuenta que también he tenido la fortuna de acceder a todo lo que ha sido el archivo personal de Leopoldo Luis, que su familia me lo ha puesto a disposición. Él era una persona muy meticulosa que todo lo guardaba. Creo todo lo guardaba. Puede ser de Miguel de Unamuno. ¿Él? Leopoldo Luis no era familia, era familia de otro escritor. No, él no tiene antecedentes, tiene su antecedente de su padre. Su padre es un personaje muy curioso porque no se entiende el nivelazo que tenía Leopoldo Luis sin el padre. El padre es un socialista utópico que estudia Derecho, pero él no quería estudiar Derecho, él quería estudiar Literatura. Pero tenía un padre muy severo que lo que quería era que fuera juez. Y entonces, para ser juez, pues lógicamente había que estudiar Derecho, e hizo Derecho, hizo las oposiciones para la judicatura de juez, sacó el número 1, obtuvo plaza, y justo cuando iba a tomar posesión, renuncia a tomar posesión, y el padre, con un cabreo inmenso, pero niño, ¿tú qué estás haciendo? Y tal, le dice, mira, hasta aquí he llegado de lo que tú me has obligado a hacer en la vida. A partir de ahora la vida la dispongo yo. Y se negó al ejercicio de la judicatura y a su vez lo contrató de inmediato un banco de Valladolid. Bueno, pues resulta que en 1917 hay una huelga general organizada por la UGT y por la CNT, y es pleno mes de agosto, y el único que va en Valladolid a la huelga y en toda la provincia de Valladolid es el padre de Leopoldo Luis, que era un financiero de un banco. Al día siguiente lo pusieron en la calle. Es decir, este es el personaje curioso que al niño le obliga a leerse toda la literatura de la generación del 98, pero conforme el padre, que es un personaje puesto al día, va empezando a conocer a los que van saliendo de la generación del 27, le inculca al niño que hay una generación siguiente, donde ya no es el pesimismo, es la ilusión, es la transformación de una sociedad, y ahí se mete Leopoldo Luis, ya adolescente, a las lecturas del 27. Tengo entendido que la edición, ahora mismo no hay ninguno, está todo vendido. Prácticamente la edición, yo ahora empezaré a negociar con la Diputación, porque yo tengo la renuncia a todo derecho.
Mi objetivo no era, era totalmente altruista, no era para nada, yo de ahí no recibo absolutamente ni a nivel económico ni nada, pero he renunciado a 10 años y resulta que la edición en el primer año pues prácticamente está agotada. Voy a ver si recupero esos derechos y entonces sobre todo con el objetivo de sacar nuevas ediciones y que puedan ser distribuidos por librería, porque hasta ahora es que se ha vendido sin poder, puesto que no tiene distribuidora la Diputación. Entonces, claro, ¿cuántos me han llamado diciéndome, oye, que lo he pedido en una librería y dice que el libro no existe? Bueno, pues hemos conseguido a través de una papelería de Jimena de la Frontera, que en este caso pues sea una especie de distribuidora paralela y pueda enviar por reembolso los libros, que insisto ha tenido una aceptación estupenda, porque además en lo que he estado comentando de este padre y tal, que hacía que el niño a la hora, digo el niño y la niña porque tenía una hermana también, a la hora de comer, que otros domicilios pues rezan, allí no, allí había que leer prosa o poesía, igualmente a la hora de la cena, desde chiquitito. Y bueno, cuando va a morir Leopoldo Luis ocurre un hecho de enorme relevancia, y es que trasciende que Francisco Umbral, el periodista, el escritor y poeta también, es hermano de Leopoldo Luis, del mismo padre. Y es que el padre, cuando abogado, tuvo de secretaria a una señora que se quedó embarazada de él, sin que el matrimonio sufriera, el del padre Leopoldo Luis, absolutamente ninguna grieta. Y de ahí nació Francisco Umbral, que es muy curioso porque Leopoldo Luis no se llama Leopoldo Luis, se llama Leopoldo Urrutia. Y el Urrutia era el apellido maldito para el franquismo por haber sido un preso republicano. Y nos encontramos que Francisco Umbral, Umbral no aparece para nada en su apellido y su nombre es Francisco Alejandro Pérez Martínez. Y precisamente Alejandro es el nombre del padre de Leopoldo Luis. Por tanto, nos encontramos con el final del libro, donde cuento la muerte ya de Leopoldo Luis, muerte biológica, a los 80 y tantos años, y aparece Paco Umbral y le dice al hijo, el único hijo que tuvo Leopoldo Luis, con una Jimenata, que es otra de las claves del libro, María Gómez, le dijo a Jorge Urrutia, por favor déjame solo ante mi hermano. Y allí estuvo ante el féretro de Leopoldo Luis en el 2005, Paco Umbral. 2 años después murió Paco Umbral. Bueno, y una cosa, ¿y proyectos que hay ahora? Bueno, pues ahora como inmediato el Ayuntamiento de Jimena, abusando también de mi generosidad a la hora de hacer cesión de todo tipo de derechos, quiere que a la vez que he sacado un poeta noble, en este caso de extracción de familia acomodada, que no era jimenato, pero que se casa con una jimenata y asume Jimena como su patria, pero otro nacido en Jimena que fue discípulo precisamente de Leopoldo Luis. Y en eso estoy con un poeta local, en este caso de origen jornalero, de oficio jornalero, que es Diego Bautista Prieto. Y a su vez hago el mismo juego, entre comillas, y es que voy a enmarcar lo que fue una historia que también ha quedado en el olvido, que es el papel de los maestros particulares, que le llamaban maestros particulares. Pero al final eran unos aficionados docentes que gran parte de ellos adquirieron conocimientos como consecuencia de su encarcelamiento por su ideología bien sindicalista, cenetista o republicana, y que allí se encontraron con ilustrados y tuvieron enorme interés en aprovechar esos largos años de condena en cárcel
para aprender a leer y escribir, y cuando salieron no tenían otra oportunidad de vida porque estaban considerados como rojos y por tanto excluidos del mercado laboral, y se pusieron a dar clases. Gracias a ellos, pues gran parte de esa generación fue alfabetizada. Hay que tener en cuenta que la represión que hubo contra el magisterio fue tremendo en lo que significó la guerra y la posguerra. Franco siempre consideró que el demonio lo habían introducido los maestros con sus conocimientos, su metodología de la institución libre de enseñanza, que no estaba basado en el nacionalcatolicismo y que había que exterminar totalmente. Y eso lo llevaron muy bien sus aprendices, como el que ahora está de actualidad, Queipo de Llano, que decía: cuando entréis a un pueblo, le decía a sus militares sublevados, y veáis y os enteréis que han matado a un cura, los dos primeros maestros que veáis, dispararle, porque seguro que son los culpables. Te voy a hacer una preguntita porque me trae una chuletita. La plataforma de pensionistas de Dos Hermanas, o sea, defensa de las pensiones públicas, pues bien, me han hecho una serie de preguntas que ya sabiendo que iba a venir a ver al famoso Ignacio Trillo Huerta, porque ayer es famoso también. Las preguntas que me han hecho, una de ellas me la ha hecho, por ejemplo, María Teresa Carrera, me ha preguntado que qué opina de la situación actual con respecto a mayo, o sea, perdón, ¿qué opina del 76 a la fecha actual? Si había algún tipo de evolución, cómo se hizo esa transición y demás, si has visto que es una transición lógica, bien hecha. ¿Cómo se llama? María Teresa, ¿no? María Teresa Carrera, de plataforma de pensionistas de Dos Hermanas. María Teresa me ha situado en un año que es el año 76, que por tanto, si eres pensionista, vivimos los dos esa realidad. Y te voy a remontar que en aquella fecha, tú como mujer, no podías abrir una cuenta corriente. Tú como mujer no podías comprar un piso. Quiere decir que la evolución de lo que ha significado la democracia tiene mucho que ver con la consideración, en este caso, como mujer, de lo que ha representado los avances de derechos, que como partícipe del día a día, de vez en cuando está bien remontarse tiempo atrás, como tú haces, y situarme en el tiempo, aquella España en blanco y negro del año 76, para ver cuánto ha cambiado. Ahora acabo de poner un WhatsApp porque me preguntaba alguien por un personaje que era un gobernador civil de aquí de Málaga, precisamente en el año 76. Bueno, pues en el año 76 estaba prohibida la bandera andaluza. En el año 76 intentamos, yo no participé muy directamente, pero sí mis mayores, en este caso de profesores y demás, de hacer un homenaje a un personaje que era desconocido, que se llamaba Blas Infante, y que había nacido en Casares. Bueno, pues en el año 76, en mayo, se intenta hacer un homenaje a Blas Infante, asesinado en la carretera de Sevilla-Carmona, y que era un personaje notario, por tanto no era un personaje de la clase obrera, ni su ideología era una ideología de izquierda, era una ideología krausista, que se llamó, de regeneración, de poner en valor Andalucía, el pasado de Andalucía con el norte de África, etcétera, etcétera. Bueno, rodearon el pueblo de guardias civiles. Pero para que no se filtrara para nada, cortaron las comunicaciones por carretera. Y estuvo el pueblo durante 3 días sin posibilidad de comunicación con el exterior. Bueno, pues eso ocurrió en mayo del año 76. ¿Opinas que se hizo una buena transición en mayo de...? Bueno, se hizo sobre este tema tan... ¿Espeluznante? No es espeluznante, es un tema en el cual se hace una retrospectiva para atrás
y desde el punto de vista teórico se dice, bueno, ¿cómo es posible que todavía subsista tanta caspa de aquel pasado? Es que no se hizo una transición en condiciones como ocurrió en Francia, en Italia o en Alemania con su pasado fascista o nazi. Bueno, aquello fue producto de una guerra, los alemanes y los italianos hicieron un poquito más, los alemanes nada, se encontraron con unos ejércitos que le echaban las dictaduras de allí y se imponía una democracia. Aquí no, aquí el dictador murió en la cama. Y la correlación de fuerza de toda la masacre que había, más el comecoco, de 40 años de dictadura y las cantidades de generaciones educadas en valores del egoísmo, del trapicheo, hizo que la oposición democrática no tuviera fuerza para derrocar a Franco, y Franco murió en la cama, y como consecuencia de eso pues hubo que hacer una transición transaccional. Es decir, hay que tener en cuenta, ahora que se habla antes de los jueces, de dónde proceden. Bueno, pues el Tribunal de Orden Público, que era el que se encargaba de perseguirnos por el ejercicio de las libertades, pues yo he estado procesado pues en el franquismo precisamente por el Tribunal de Orden Público, y se me acusaba de repartir hostavillas, que eran 4 años de cárcel. La asociación ilícita hacía aumentar a 7 años, que no pudieron en los interrogatorios sacarme. Yo, lógicamente, estaba organizado. Tenía 20 años. Entonces, bueno, a pesar de ese ímpetu, no fuimos la mayoría de la población los que nos opusimos al franquismo, ni mucho menos, ni mucho menos. Y no tuvimos fuerza. Y ese Tribunal de Orden Público, por un decreto de Adolfo Suárez, pasa al día siguiente a ser el Tribunal Supremo. O sea que... Y al año siguiente tenemos una Constitución, y tiene que ser la salvaguarda de los derechos fundamentales y de las libertades cuando han sido educados en el más puro franquismo y la persecución más tremenda contra, insisto, cuestiones que son elementales en el mundo democrático. Sobre el tema me pregunta José Luis Limia, también de la misma asociación, ¿cómo está el día hoy, o sea, cómo está a día de hoy el mapa de las fosas en nuestro país? Bueno, pues es increíble que a las alturas, y este es un lastre, que se debe no ya a la transición, sino también a haber pensado en un momento determinado que como consecuencia de esa ruptura en la transmisión oral, que este no era un tema prioritario en el país, y que han tenido que nacer nietos que han roto ese miedo y ese temor, y quieren que sus antepasados estén dignamente enterrados en un cementerio civil con las honras que cada familia quiera darle. Y entonces la situación del mapa es de enorme retraso en lo que es la recuperación de los cadáveres de todos esos leales republicanos. Hay que tener en cuenta, como se ha dicho en muchas ocasiones, que el informe de Naciones Unidas sobre los desaparecidos en España por esa guerra mal llamada civil, porque en realidad fue un genocidio, sitúa a nuestro país el segundo del mundo en desaparecidos actualmente, el primero Camboya. Gran parte de todos esos desaparecidos no van a poder aparecer. Pero sí hay ya muchas fosas, producto de esa investigación que se ha hecho de una forma meritoria, a través de testimonios orales, a través de búsquedas, de utilización de nuevas tecnologías y demás, va atrasada. Es decir, va atrasada, es un trabajo muy meticuloso que hay que hacer. Después está el otro tema que es la identificación y su relación con los familiares a través del ADN, en una situación en que los cadáveres ya han pasado 80 y tantos años y están en unas condiciones de descomposición muy fuertes. Hace falta un impulso para cerrar esa página ignominiosa de la historia de España y dar satisfacción a esos familiares y hacer justicia con esos que dieron su vida
para que nuevas generaciones tuvieran una perspectiva bien distinta de la que lamentablemente tuvieron con la dictadura. Por tanto, yo espero y deseo que la nueva ley de la memoria democrática, que tantos obstáculos está teniendo por parte de la derecha para su puesta en funcionamiento, incluido la propia judicatura, cuando se reponen nombres de calle de personajes que son auténticos genocidas, pueda abrirnos unas páginas muy aceleradas para poder cerrar cuanto antes esta parte de la historia de España. Hay que decir que cuando ocurrió la guerra de Cuba, no se habló durante tanto tiempo de lo que significó esa guerra en relación con las pérdidas de vidas humanas, y aquello fue una tragedia. Y en cambio el tema de la guerra de España, que siempre dicen aquellos que no quieren hablar, no vayamos a abrir cicatrices, aquí no hay cicatrices ni nada, aquí hay una herida que está abierta sin cicatrizar y que no hay ningún tipo de problema, ni va a generar problemas a la convivencia de todos, el que esas familias tengan derecho a dar el digno entierro a sus familiares. Por tanto, sobre ese tema, me pregunto también, ¿tú crees que el gobierno está haciendo lo suficiente? Bueno, yo creo que el tema es... Vamos, y también si las asociaciones cuentan con suficientes fondos para el tema este de la memoria. El tema que lo que está ocurriendo es que hay comunidades autónomas que están en manos del Partido Popular, que han cortado totalmente lo que es una labor que se venía realizando y que ahora precisamente que se da una inyección económica con la nueva ley, pues nos encontramos con cantidad, en este caso de administraciones, digo porque en otro caso también son las autorizaciones de los ayuntamientos, y estamos viendo todas las pegas que está poniendo donde está Cuelgamuro, el Valle de los Caídos, para poder cuanto antes transformar aquella triste realidad, y va a tener que ser el propio Estado, y esperemos que no llegue ningún tipo de involución, quien dé lugar a dar ese salto necesario, porque es urgente, es urgentísimo. ¿Me habías comentado también? Sí, te había comentado, aparte de esto, de si el gobierno... Ah, bueno, no. Me ha preguntado, hombre, si tiene suficiente... O sea, yo creo que se aporta lo suficiente. Y luego también me ha dicho que opinaban de la ley de secretos oficiales. Bueno, es decir, el tema de si hay suficiente y tal... aporta lo suficiente. Aporta. Yo ahora mismo no creo que haya ningún problema de voluntad política y que ese presupuesto se va a quedar en parte sin poder ejecutar. Por tanto, no estamos hablando de insuficiencia. Otra cosa es la canalización, que ahora hay que hacer una revisión porque, por ejemplo, pues en Andalucía, la Junta de Andalucía ha cortado esos fondos con destino, como lo ha cortado a entidades, a organizaciones feministas y demás, antes en base al acuerdo con Vox, y ahora, bueno, pues aunque sigue el mismo personaje con su buen estilo, pero su política es abiertamente contraria a estos objetivos porque proceden del partido que proceden, fundado por 7 ministros de Franco, por más ayornamiento que tienen. Por eso apenas que se habla de ese periodo histórico, automáticamente les duele y tal, porque es poner, en este caso, en entreluz su pasado democrático. En cuanto a lo que significa la ley de secretos, yo creo que no hay ninguna razón relacionada con la estabilidad del país y demás. No, pero falta documentación del golpe de Estado y falta documentación de la guerra civil que siguen todavía clasificados. Bueno, no, a eso me refiero, que no veo ninguna razón de por qué en el Ministerio de Defensa, que yo creo que tiene que ser la mayor parte de las presiones, la hay para que salga a la luz todo. Y además yo tengo que decir a estos personajes que hay ahora con la revisión de la historia y negando, los negacionistas, de que ocurrió la desbandada, de que ocurrió tal cosa, que los archivos que se conservan
pueden estar manipulados en los informes oficiales y tal, pero es de una riqueza impresionante, porque el franquismo, de una de sus virtudes que tenía, de las pocas, a lo mejor era lo meticuloso que era en la represión. Entonces hay cantidad de documentos, con lo cual el día en que irrumpan los historiadores, estén ya todos a la luz y demás, estos revisionistas, estos Pío Moa o estos Nadales actuales tienen los días contados, porque de ahí va a salir todo esa insidia represiva del franquismo, de tener todo controlado, de tener todo vigilado, de los informes sobre las personas que hacía tan tremendo. Es decir, todo eso está en los archivos. Ahí sí yo pido, en este caso al Ministerio de Cultura, que es donde están en poder los archivos, es primero que desmilitarice esos archivos, que sean personal civil quien lleven esos archivos. Y en segundo lugar, que por favor se digitalicen a la mayor velocidad posible. Hay algunos que están en peligro por las malas condiciones de conservación de los entornos inmobiliarios, edificios históricos en el que están, los niveles de humedad y demás. Ahí sí hay que hacer un esfuerzo presupuestario muy importante para asegurar la digitalización de toda esa valiosísima documentación que se conserva para estudiar ese pasado histórico tan oscuro y siniestro. Bueno, entonces, Ignacio Trillo o Nacho Trillo, historiador, poeta, escritor y activista. Bueno, yo en principio estudié economista. Todo lo demás son aficiones de etapas de la vida que he intentado llevar un reciclaje a lo largo de toda mi vida para poderla aprovechar al máximo, con el máximo de conocimientos, y para ponderar que mis opiniones estén con una cierta solidez en un mundo en el que la superficialidad es lo que predomina, o el salir del paso, o en este caso, insisto, los bulos y tal. Es una sociedad muy compleja la que nos ha tocado vivir. Afortunadamente, el tiempo pasado no se puede decir que fue mejor en absoluto, pero lo he intentado con el mayor gusto posible hacia mí, como un elemento placentero propio, adquirir el máximo de conocimiento, y una vez adquirido el máximo conocimiento, mi obligación de transmitirlo a la sociedad, porque de la sociedad lo he recibido y a la sociedad lo tengo que devolver. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por la habilidad que has tenido para la cadena DH, la cadena de HTV Online, de Dos Hermanas. Y te emplazamos a otro día que nos dé una entrevista o nos haga una visita ya al pueblo. Pues nada, un placer, la visita estará pendiente. Tengo la oportunidad de presentar el libro próximamente en Sevilla capital y sería una buena oportunidad. Y si en Dos Hermanas hay alguna organización de carácter cultural, asociativa y demás que tiene interés en que aproveche ese viaje para hacer la presentación, pues igualmente estoy a disposición. Insisto, porque... ¿En Sevilla qué día sería la presentación? Pues tengo que estar el día 30 a recoger al hijo del poeta en Córdoba. Allí, como nació su padre, haríamos un acto de presentación. Al día siguiente él tiene que dar... ¿En dónde? En Córdoba, no, en el Ateneo de Córdoba. ¿De Sevilla dónde? Sevilla es en la Academia de la Lengua. Está pendiente de cierre, pero yo creo que tendrá lugar día 31 de enero. Y no sé ya si podré presentarme con algún libro o estarán ya todos agotados. Pero en fin, haremos, el interés es transmitir oralmente a los medios de comunicación que haya y poner en valor esta figura tan tremenda que fue Leopoldo Luis, que no puede quedar en el olvido absolutamente para nada. Bueno, pues nada, Jimenato. Pues nada, muchas gracias y saludos a Dos Hermanas. Juan Ignacio Trillo Huertas nació
en Jimena de la Frontera, Cádiz, en 1951. Es licenciado en Ciencias Políticas, Económicas y Empresariales por la Universidad de Málaga. Tiene una gran experiencia laboral, tanto en el sector público como en el privado. Ha sido además de docente, conferenciante y colaborador en diversos medios de comunicación, como articulista, ensayista, tertuliano y bloguero. Cuenta con más de un centenar de publicaciones, entre ellas La herida de Leopoldo de Luis en el Paraíso del Sur. Este libro se centra en la biografía del poeta cordobés Leopoldo Urrutia Luis, perteneciente a la generación del 36 y Premio Nacional de las Letras en el 2003. Leopoldo de Luis fue un prisionero republicano condenado a trabajos forzados en el Batallón 104 de Jimena de la Frontera. Desde su jubilación, Ignacio Trillo se dedica a la labor investigadora relacionada con los siglos XIX y XX sobre diversas temáticas centradas en gran parte en su municipio natal de Jimena de la Frontera, el Campo de Gibraltar y la provincia de Málaga. Cuando esas nubes se irán, ¿sabes dónde nos guiará? Nuestras almas sin amor, sin dinero, sin pasión. No digas que estamos bien. No digas que no se intentó. Camina despacito que las prisas no son buenas. En su brazo dobladita con cuidado la chaqueta. Luego pasa por la calle donde los chavales juegan. Él también quiso ser niño pero le pilló la guerra. Soldadito marinero, conociste a una sirena, de esas que dicen te quiero si ven la cartera llena. Escogiste a la más guapa y a la menos buena.